Sí. Sí, buenas noches. Les comentaba que yo ya tomé el nivel 1, yo ya lo terminé, tengo mi constancia. La verdad es un curso muy práctico, muy sencillo, entendible. A mí en lo particular me gustó bastante porque pues es autogestivo, ¿no? Entonces no tienes como que estar pegado en ningún momento de decir, ay, tengo que estar a las 5, no. A tu ritmo, a tu paso, lo puedes ir haciendo. Yo la verdad lo agarraba así como que en la noche después de que ya acababa todo lo que tenía que hacer, y me ponía en ratitos, ¿no? Entonces, es la practicidad, a mí me resultó bastante entendible, bastante digerible, y la verdad me gustó mucho, por eso estoy aquí, porque quiero continuar en el siguiente nivel. Ah, muy bien. Entonces, ¿te parecieron bien los materiales? Porque ahí había videos, había, este, digamos, libros. No sé, ¿a ti te parecieron, digamos, pertinentes esos materiales, incluyendo los videos y también en PDF, por ahí no sé si te acuerdas, seguramente que sí, porque en PDF, pues si se mencionaban algunas palabras en lengua indígena, aparecían escritas ahí y incluso hasta señales, ¿no? Con flechitas y hasta a veces cambiaban ahí los colorcitos cuando se referían a que si son prefijos, si son sufijos. Esos recursos, ¿a ti qué te parecieron? ¿Cómo viste esos recursos? Para mí está muy bien porque la verdad yo soy visual, o sea, mi canal de aprendizaje es completamente visual, entonces para mí estaban excelente que hubiera marcadas esas diferencias entre los prefijos, sufijos y todo lo que nos iba señalando ahí. Los videos, pues muy entendibles. La ventaja es que te puedes regresar, ¿no? Si dices, a ver, como que esto no lo caché, a ver, me regreso, lo vuelvo a checar y otra vez, y las veces que necesitaras, ¿no? A mí sí en algunas cosas decía yo, a ver, no, ¿cómo? No entendí. Y me regresaba y me regresaba y me regresaba. Pero igual, como nadie te lleva, ahora sí que a la carrera, pues tú lo haces a tu ritmo, y eso para mí es más fácil, porque si yo tenía duda, pues ya, si ya no tenía ganas, pues ya lo dejaba ahí y luego al día siguiente lo retomaba. A ver, ahora sí, ¿dónde me quedé? Vamos de nuevo. El material, los PDFs, pues muy prácticos en el sentido de que los descargas. Entonces, pues ya cuando tenía otro tiempecito o estaba haciendo alguna otra cosa y tenía así como que el momento, los abría y me ponía a repasar, leer un poquito más. Entonces, pues en general a mí todo el material, todos los recursos que están disponibles en la plataforma se me hicieron excelentes. Muy bien, no, pues muchísimas gracias. Muy No, de nada. buena participación. ¿Y tú sabes algo de náhuatl o no? No, no sé si recuerdan en la última plática que hubo, que yo les comentaba que yo desconocía totalmente. Entonces hablaban de variantes, dije, pues a mí las variantes, pues no, o sea, realmente ni me causaron conflicto, ni me causaron problema, porque pues yo desconocía completamente. Yo soy de Guanajuato, entonces, pues no, la verdad no conozco. Bueno, ahorita ya conozco un poquito más, pero pues hay todavía camino por seguir para poder, llegar a mi meta, que es poder hablarlo. Sí, entonces, ¿a ti te parece que el curso es recomendable? O sea, decir Sí, que, completamente. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, pues, sí, muchas porque pues, gracias. sí aprendí, le digo, pues hay cositas que pues todavía se me van, ¿verdad? Pero repasándola, pues ahí la llevamos. Pero sí, completamente, por eso estoy aquí otra vez, para continuar con el curso. Para continuar. Muy Claro. bien, Ujú. muy bien. Muchas gracias. No, de nada. Bien, pues entonces vamos a continuar ya con la charla que tenemos de Ángeles. Me parece que es un buen punto de arranque para que empecemos a platicar esta parte del qué es el curso de nosotros que ofrecemos en línea. O sea, ¿qué significa esto de que no es una clase, diríamos, a través de Zoom, como lo estamos haciendo ahorita, una charla, ¿no? Y que pudiéramos hacerlo, sino es a través de una plataforma? O sea, ¿esto qué implica esto? ¿No? Que todo lo del curso está precargado, o sea, ya está en esa plataforma que se llama así, pues es una plataforma ya
para los que conocen de cuestiones técnicas, pues saben que hay varias plataformas. Nosotros es el Moodle, que es el que tenemos de esa plataforma, y que es gratuita esa plataforma, y pues ya algunos que incursionan ahí se dan cuenta pues qué es lo que contiene, y también entre las ventajas o desventajas que a veces por ser gratuito, qué es lo que implica. Pero tiene razón Ángeles cuando dice que en este curso del náhuatl, pues ya está todo precargado, y efectivamente nada más es cuestión de seguir cómo van ordenadas las actividades, sin brincarse como tal. Y voy a comenzar diciéndoles que tienen en este curso materiales que se pueden descargar. Esos materiales no tienen costo alguno. O sea, todo para empezar, todo el curso es gratis. Y que yo no estoy pensando en que de un momento dado se cobre. O sea, no, es gratis. Nosotros estamos poniendo un granito de arena, como decimos, ¿no? Ese granito de arena es lo que queremos aportar para que conozcamos un poco más de la lengua náhuatl. Y en este caso es la lengua náhuatl, la huasteca. ¿Sí? Específicamente voy a decir que, y porque es mi referente, o sea, yo no les puedo enseñar un náhuatl que es de otra región o de otro pueblo, que no sea de mi pueblo, porque definitivamente yo la que conozco, sé y que he compartido mucho con mi pueblo, con mi gente, pues es de mi lugar de origen. Esa es parte fundamental. O sea, si yo no puedo enseñar de otra variante que yo no conozca, o por lo menos que no sea algo que yo tenga, digamos, como los conocimientos plenos. Entonces, mi variante es lo que yo puedo enseñar porque pues de algún modo le he analizado, lo he estudiado, y también, por supuesto, comparado también con otras variantes, y no solo en la actualidad, sino también he recurrido al estudio también de la lengua náhuatl con otros libros que se escribieron pues en época colonial, de los más antiguos, ¿no? Y sobre eso vamos analizando. Pero en esta plataforma entonces nosotros cargamos los materiales. Los materiales básicos que ahí se descargan son dos, en el caso de lo que, digamos, básicos, lo que yo como autor tengo ahí, son dos, que es el manual para aprender náhuatl. Ese es el que usamos nosotros. Entonces, este manual, aquí lo tengo, ¿verdad? Este manual, aquí lo tengo en físico, en la plataforma lo van a encontrar ahí donde dice recursos o materiales. Estos se descargan. Entonces, estos materiales no les va a costar ni un solo peso por descargarlo. Y está otro material que es este que se llama vocabulario, ¿no? Vocabulario náhuatl español de la Huasteca. Estos dos materiales son descargables. También los otros materiales que están ahí, que le llamamos nosotros como materiales complementarios, también se pueden descargar. Y entonces cuando las descargas, o sea, tú puedes andar trayendo ya ese material donde tú quieras, en tu computadora, en tu celular, se pueden ahí también consultar. Ahora, hay otros materiales ahí de audio que nosotros llamamos como recursos adicionales. Hay un audio en donde yo voy haciendo ese audio, ¿sí? Con este material que es el manual. Y yo voy diciendo en el audio, por ejemplo, parte 1, parte 2, parte 3, y así me voy. Y voy explicando qué actividades contiene este manual, cómo se va a ir a desarrollar las actividades, pero también lo que hago es que les digo, cuando vienen algunos ejercicios, que paren el audio, o en este caso ya video, que lo paren, que hagan el ejercicio y después continúen. Y si nosotros hacemos eso, me parece que esos son materiales que nos pueden ayudar. El audio también es descargable, y también lo pueden bajar ya a su celular y escuchar cuantas veces quieran. Pero ahí también lo importante de los audios es que yo hago lecturas de las palabras en náhuatl que vienen en ese texto.
Entonces, cuando yo hago las lecturas, es muy importante que escuchen cómo se leen, cómo vamos a leer, porque efectivamente, en términos generales, decimos que la lengua náhuatl no se acentúa, pero hay palabras que en realidad sí son, que se tienen que acentuar, porque si no se acentúan, digamos, como agudas, que son básicamente las que nosotros tenemos, reconocidas como agudas, si no se acentúan, y si se leen como palabras graves, por decir, tlaxcali, esa es una palabra grave. Pero si yo digo, por ejemplo, Nelí, Nelí, o sea, es que en algunos dirían Nelía, yo digo en mi pueblo Nelí. Entonces, si yo lo escucho así y así lo quiero registrar, y déjenme decirles que eso es válido, que yo no podría escribir Nelía porque yo no lo hablo así. Eso no quiere decir que lo que yo digo, que así se habla, yo no voy a reconocer que hay variantes que en Huejutla, por decirlo así, por mencionar nada más el municipio de Huejutla, que dirían Nelía. Pero todo lo que es Atlapesco, Huautla, Yagualica y Xochiatilpan, la región huasteca, es muy probable que digan Nelí. Por lo tanto, si esa palabra no se acentúa como aguda, entonces la vamos a leer como Nelly, Nelly, porque ese es, digamos que nosotros decimos que las palabras náhuatl son palabras graves. Por lo tanto, Nelly así se pronunciaría como palabra grave. Pero si yo lo leo como Nelly, esa palabra no se entiende. Pero si yo le pongo acento y digo, ya lo leo como Nelly, en mi pueblo lo entenderíamos. Y eso no significa también que la palabra Nelía no la entienda, sí la entiendo. Pero aquí es muy importante esa parte que nosotros en nuestro pueblo, por decir así, así es como nosotros hablamos. Y no solamente mi comunidad, sino acabo de mencionar que es muy probable que tengamos todos esos municipios que así hablemos. ¿Sí? Y estos son los ejemplos que en el libro vienen marcados, o sea, cuáles son las palabras que en algunos casos son agudas. Entonces, mucho de eso yo voy explicando en los videos, ese es como los vamos así como llevando poco a poco para que vayan conociendo cómo está estructurado, digamos, el curso. Entonces van por partes. Empezamos con el alfabeto, una parte muy interesante. No voy a tocar ahorita el alfabeto tal cual, porque la verdad, no voy a decir que el alfabeto es muy complicado, porque por ahí a veces decimos que es que manejamos varios alfabetos. Y yo diría que en realidad son muchas palabras o muchas letras que no sabríamos realmente cómo utilizarlas, porque los que hablamos náhuatl, yo creo que tenemos necesidad de analizar el alfabeto, pero no voy a tocar ahorita digamos, temas de fondo. Lo que quiero decir que el alfabeto, cuando decimos que este es el alfabeto náhuatl, quiere decir que esos sonidos sí las tenemos nosotros como sonidos de la lengua náhuatl. Ese alfabeto es válido en ese caso, pero en algunos casos es un poco como lo tradicional, no quiero alargarme, pero voy a comentar esa parte que es muy importante, que también nosotros lo analicemos y después tal vez vamos a tocarlo un poco más de fondo. Por ejemplo, la che, decimos que sí es del náhuatl, pero en nuestros ejemplos a veces siempre ponemos como la cha de chacha, la che a lo mejor por decir, no sé, Chequequetli, por poner un ejemplo así de rápido, la chi de Chile, la cho de Choloa, por ejemplo. Pero esos sonidos, el de cha, che, chi, cho, es muy probable que también el español tenga esos sonidos. Por lo tanto, a mí no me cuesta pronunciarlo ni en náhuatl ni en español. Pero si yo antepongo una vocal, se vuelve un sonido propio
de la lengua náhuatl. ¿Sí? Ese sonido no lo tiene el español, porque si yo digo ichcat, ese sonido de ich, el español no lo tiene. Ach, no lo tiene, ese sonido lo tenemos nosotros en el náhuatl. Entonces, si volteamos las vocales, o sea, si son después de la consonante o antes de la consonante, nos damos cuenta que hay sonidos en el que en el español no lo tiene. Igual podría ser, pues, otros ejemplos. Por ejemplo, decir la TL decimos que sí es del náhuatl. Y eso es cierto. Solo que si nosotros en el náhuatl aceptamos que hay palabras que se dice tlaloc, y entonces está la TL, ¿sí? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, ilamat, mat, o sea, estoy refiriéndome a que termina con TL, o sea, es una vocal, perdón, una consonante, una vocal y otra vez la consonante TL. Pero también puede ser it, at. Esos sonidos efectivamente no vamos a encontrar en el español. Y puedo dar más ejemplos, no me voy a detener más, pero esto es muy importante que nosotros reconozcamos y que también pensemos que hay palabras del náhuatl, perdón, sí, del náhuatl actual, que así lo conocemos, pero que son sonidos de que vienen de palabras del español. Nada más voy a decirles que, por ejemplo, taza, nosotros decimos taza, pero esos sonidos de taza, incluyendo el significado, el referente o el objeto, es del español. O sea, taza. Nosotros ya lo pronunciamos porque sí tenemos esos sonidos de ta y de sa. Ta de tata, sa de sacahuil o de saca. Entonces, taza lo podemos pronunciar bien, aunque sea del español. También, por ejemplo, pala. Se dice así en las comunidades, pero tenemos, el español tiene la pa, porque de ahí viene la palabra pala. Nosotros también tenemos la pa de papalo. La, pues a veces ahí lo tenemos, por ejemplo, decir, no sé si exactamente podríamos mencionar la le, ¿no? Porque a veces decimos lemo, ¿no? En algunos casos decimos limo o lemo, y lama, de la, entonces también nosotros lo tenemos. Entonces pala no es un problema pronunciarlo. Y esto empieza a ver desde el alfabeto, como algunas palabras por ahí, digamos, para escribir, y hay mucho todavía por, digamos, pensar y repensar y analizar. En otro momento vamos a platicar un poco más sobre el alfabeto. Y de ahí nos vamos con aztequismos y así vamos a seguir. Tal vez aquí es importante decir que yo no inicio, el curso no inicia, y me parece que Ángeles, si no me equivoco de su nombre, Ángeles seguramente se dio cuenta que nunca el curso se dirige a través de palabras o solo de palabras. Es como decir que lo más común vamos a empezar con nana, tata, igni, sistata, cisnana, at, tlali, como esas palabras que en el español a veces así es como se nos enseña. Yo digo que en este caso no es así. Entonces, no vamos a esperar a que haya palabras como de memorizar y de algún modo que después hay que recordar las palabras de memoria. Creo que en el curso nunca se menciona que se aprendan tales palabras. Más bien, creo que si alguien más por aquí nos escucha que ya tomó el curso, se da cuenta que hay recuadros que tiene el manual, a donde dice, aquí yo creo que no lo van a alcanzar a distinguir, pero sí hay recuadros en donde aquí, por ejemplo, dice, anota tus conclusiones sobre los sustantivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
se basa mucho en la observación. Observen las palabras, cómo inician, cómo terminan. Por ejemplo, las aglutinadas, por ejemplo, las simples, por ejemplo, cuando son plurales, por ejemplo, cuando nosotros le agregamos partículas como son los prefijos que determinan nombres y, pues le vamos a llamar así prefijos pronominales, ¿sí? Los pronombres, el de yo, tú. Entonces, cuando uno dice Mitlacua, entonces identifica, por eso dice, a ver, observa, analiza, qué es lo que le pusiste, qué es lo que va cambiando. Entonces, eso es muy importante, es reflexión, implica un poco de análisis, un poco más de observación. Esa parte quiere decir entonces que vamos a ir construyendo ese conocimiento. No es memoria. Es que creo que a veces nos vamos con la idea de que es memoria. Yo digo, no es memoria. La verdad es de que el material o como se trató de diseñar es que el alumno, por decirlo así, vaya viendo cómo está construida la palabra, cómo se van construyendo. Es tan bonito que después entenderán que si uno dice tlacua, ese es comer, y ahí vienen muchísimos ejemplos con la palabra tlacua. Tlacua, nosotros decimos comer, pero comer es en español, pero tlacua literalmente dice él o ella come. ¿Por qué? Porque una característica de la lengua náhuatl dice que no tenemos verbos en infinitivo. Entonces eso es reflexionar, o sea, aunque yo diga, o digamos a veces, ¿cómo se dice comer? Quien habla náhuatl va a decir tlacua, y eso es comer. Si lo reflexionan, lo analizan, lo piensan y lo traducen, van a decir que no. Ese no es igual como en el español, sino que en realidad estoy diciendo come, o sea, él o ella come. Ese se vuelve como el infinitivo. Y ya no vamos a buscarle más. ¿Por qué? Porque esa es la característica del náhuatl y del español tiene esa característica de que sí tiene verbos en infinitivo. Nosotros no. Entonces, cuando también se da cuenta que no hay artículos, entonces lo reflexiona, lo analiza y ahí le ponemos. Si tú quieres escribir el perro, ese es en español. Y en náhuatl, nada más vamos a ponerle chichi. Y si yo le pongo chiche, entonces vamos a decir que se traduce un perro. Oye, pero yo quiero que sea una perra. Yo me refiero a una perra, o sea, hembra. Pero entonces eso, aquí dice que tenemos que agregar una partícula que determina como hembra, entonces vamos a tomar la palabra sigua, chichi. Entonces es una palabra ya construida, una palabra ya aglutinada. Entonces no hay, como el español, que le cambiamos una letra y ya con eso ya cambia de género o de sexo. No, en el español eso sucede, en el náhuatl no es así. Ok, entonces a eso es lo que me refiero, que tenemos que ir reflexionando y el libro te va marcando eso. Y por eso creo que en esta parte, que me parece que es importante porque te va ayudando a comprender el náhuatl. En ningún momento te va a pedir que memorices como tal. Y vamos a pensar que ya ustedes avanzan, porque de nivel básico, estoy hablando todavía de nivel básico, van a avanzar, ¿no? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7 y parte 8. La parte 8 es de verbos. Entonces, llegando a la parte 8, que se divide en dos, ¿no? Y porque otra parte de esa parte 8 la vamos se pasó a ya nivel 2. Ya. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parte 8, ¿sí? Ya dijimos, bueno, hasta aquí va a llegar. ¿Por qué? Porque vimos las partes más sencillas de la lengua náhuatl. Y voy a decir sencillas, porque nuevamente las personas que tomaron el curso me van a decir que yo creo que esperaban a lo mejor mucho más sencillo, tal vez
era como partir de unas palabras y de ahí vamos construyendo pequeñas oraciones, ¿no? Esas oraciones que vamos a ir como articulando ahí palabras y nexos y ya. Pues resulta que al final uno se da cuenta que no es así. Y en eso es muy importante porque nosotros aquí lo que se les está mencionando es que tienen un tiempo para terminar el curso. Se terminan en el 8, pero les estamos dando 5 meses aproximado para que terminen. 5 meses. Y hasta ahorita lo que nos hemos dado cuenta es que algunos avanzan bastante bien y muy rápido. Algunos van un poco rezagados. Algunos entiendo que les está costando y van poco a poco. Pero también tengo algunos participantes, muy pocos, eso es lo que también es cierto, ya en este grupo que ya tenemos, el segundo grupo que están en el nivel 1, pues ya muy pocos son los que ahorita todavía no ingresan. Pero la sugerencia es que no lo dejen al último, o sea, no se confíen porque el curso lo ven tal vez sencillo y puedan decir que lo van a hacer en 2 o 3 días. O sea, no. Y además no se pretende de ningún modo pues, que lo hagan rápido, ¿sí? Y ya con eso es suficiente. No, la verdad es de que nosotros queremos es que vayan como va avanzando el curso y que se vayan apropiando realmente de cómo es. Para precisar un poquito más y que no se espanten en esto de que está difícil, en general sí, la lengua, cualquier lengua aprender no es nada fácil, pero nosotros hacemos una evaluación, digamos, de cada parte y le ponemos nosotros con el título de lo que he aprendido. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahí? De ningún modo se les dice que no puedan recurrir a sus apuntes, a sus libros, a los videos, a todos los recursos que tengan a la mano para contestar esa parte de lo que he aprendido. Seguramente, si recurren a sus apuntes, están reforzando lo aprendido. Eso de ningún modo está mal, no, nosotros al contrario, creo que eso ayuda, porque si en alguna parte no lo tienen claro, pues entonces lo investigo, o sea, voy a mis apuntes, a lo mejor por ahí anoté, o tal vez lo escuché en un video, entonces me voy al video, o muy importante también, recurran a los materiales. Hay algunos que batallan en encontrar algunas palabras porque efectivamente les pedimos que construyan palabras ahí aglutinadas o que lo traduzcan y ahí tienen problemas. Pero hay palabras que en realidad están en este vocabulario náhuatl español. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que les pedimos que buscaran, por ejemplo, conepizo, y no se acuerda qué significa conepizo. Entonces, ¿qué hago? Como la mayoría, en este caso, de esas evaluaciones, les damos opciones. En algunos casos les decimos, escoge. En algunos casos sí les decimos, escribe. Y vamos a estar revisando, ¿no? Tal vez, de algún modo, cabe la posibilidad de que lo puedan responder con otras respuestas que tal vez sean correctas, pero que nosotros no las estamos registrando como correctas. Pero no tendrían que inventar palabras, ¿no? Sino más bien recurran al vocabulario y en ese vocabulario si no aparece, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cone, fíjense, entonces vamos a buscar la parte de cómo se construyen las palabras aglutinadas. Cone viene de connect. Sí, cierto, porque se pierde la TL final. Y pizzot es puerco. Entonces ahí diría literalmente, es como un puerco bebé. Entonces tal vez sea un puerquito. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, esos materiales entonces no se les olviden, tienen todos esos y en cada parte hay una pequeña evaluación. O sea, esa evaluación
nosotros aquí vamos analizando cómo van. Eso es importante, cómo van. Y al terminar ya, ¿no? Así como van avanzando, yo digo, no se desesperen. Esa es una parte importante, lo que quiero mencionarles. No se desesperen. Nadie más. O sea, yo no voy a descalificar ni voy a decir que están mal. No, lo que la verdad es que aprendamos a reconocer cómo es el náhuatl, aprendamos cómo, que si es aglutinante, que si tiene o no prefijos, que si los prefijos para qué sirven, por qué terminan así, por qué los verbos direccionales hacia allá, hacia acá, que tienen, cuándo se tienen que escribir juntas cuando decimos prefijos o por qué. O sea, eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, que eso es importante. Y ya cuando vayamos entendiendo eso y viene la evaluación de la parte, lo que aprendimos, digo, tampoco se angustian. O sea, tienen esa posibilidad de buscar las respuestas. ¿Sí? No lo pretendan hacer de algún modo rápido porque se acaba el tiempo, pues solamente que nosotros lo hagamos muy ya cercano para que termine el tiempo del curso, pues eso nos puede ocurrir. Pero si no, tenemos el tiempo necesario, 5 meses, la verdad es que es tiempo suficiente para que se pueda concluir. Y al final, efectivamente, se hace una evaluación final, ¿no? Por decirlo, como la sumatoria de todas las actividades, y ya que quienes concluyen y de manera satisfactoria, pues se le extiende una constancia. La constancia es simbólica, eso es cierto, ¿sí? Pero efectivamente, si llegaron hasta la parte 8, quiere decir que avanzaron bastante bien. Digamos que esa es como la parte importante, pero también la parte que yo quiero aquí hacer mención es que cualquier persona que logre terminar nivel 1, de verdad les voy a decir que lo básico, pero no lo básico de la, digamos, de la lengua en sí, ¿no? O sea, no quiere decir que lo básico ya aprendí. No, yo digo que han aprendido la base de la lengua náhuatl. La base. Van a entender muchísimas cosas y más cosas en lugar de haberles enseñado solamente palabras. Y tal vez lo hubiéramos logrado, tal vez en 6 meses o en 5 meses hubiéramos alcanzado a memorizar, no sé, 10, 10 a lo mejor son muy poquitos, vamos a pensar 100 palabras, ¿no? Y a lo mejor 2 o 3 hasta cancioncitas nos salen. Pero la base de la lengua náhuatl, ¿qué es lo que hubiéramos aprendido? En cambio ahorita, los que ya terminaron podían entender que cómo se hacen los plurales, si tiene, por decir así, los artículos, cómo se forman los géneros, cómo se aglutinan, ¿sí? O sea, los verbos en presente, ¿cuál es la diferencia entre un verbo presente con un verbo del, o sea, digamos, futuro? ¿Cuál es la diferencia entre un futuro direccional hacia allá y un futuro direccional hacia acá? ¿Qué cambia de ese verbo? Todo eso, de alguna manera, lo aprendieron. Y lo pueden explicar, casi estoy seguro, aunque no se sepan 30, 40 verbos. Pero si encuentran un verbo, seguramente lo pueden entender y comprender más rápido si no es un direccional o si es un direccional, o en qué tiempo está. Esa es, les digo que es la lengua, lo que han aprendido es la base de la lengua. A mí me encanta esa parte porque me parece que el curso es un poco diferente a lo que realmente estamos acostumbrados. Y para no alargarme más, voy a comentar ahora muy rápido qué es lo que contiene en el nivel 2. Nivel 2 estamos a punto de empezar. Y este nivel 2, espero que no se espanten porque por ahí ya mencionamos de que hay una evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica, digo que no se espanten porque viene todo lo que, casi todo, no es todo, casi todo lo que viene en la evaluación diagnóstica es lo que hicieron
en lo que he aprendido en la parte 1, más bien en el nivel 1. Lo que he aprendido. O sea, de las ocho partes, de esas que viene lo que he aprendido, es la evaluación diagnóstica está ahí. A eso se refiere. O sea, ¿qué quiere decir nosotros? Que lo que queremos recuperar para este nivel 2 es que realmente conozcan lo básico. Ya, que sepan cómo se aglutinan, que sepan traducir. Por ahí son palabras que esas palabras están o estuvieron en el nivel 1. Entonces, sería en este caso conveniente mencionarles que esta evaluación diagnóstica es un repaso. Y además van a tener suficiente tiempo también para que contesten esta evaluación diagnóstica. Te digo, tampoco hay como para pensar de que, híjole, no lo voy a pasar. No, yo siento que si lo hicieron los ejercicios de lo que he aprendido en el nivel 1, sin problema lo van a pasar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el nivel 2? Vamos a empezar a utilizar lo que hemos aprendido en el nivel 1. Y vamos a ver otras cosas que no hemos visto. Por ahí tenemos pendiente los adverbios, tenemos pendiente los nexos, los conectivos. Vamos a terminar con los verbos que nos hacen falta en algunos tiempos. Pero ya vamos a empezar a construir frases. ¿Sí? Y vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer también y vamos a escribir también. Entonces, en estos 3 niveles que estamos pensando también para un nivel 3, en cada uno lo que se está propiciando es que haya lecturas, haya escritura, pero vamos a tratar de buscar cómo hacerle para que también se hable. Queremos escuchar también cómo hablan. Y ojalá lo logremos porque esa es una tarea adicional que vamos a tener para que la plataforma nos dé esa posibilidad de escucharnos también en cómo están leyendo. O también, a lo mejor, si yo les digo, traduzcan lo que voy a mencionarles, ¿no? Entonces yo les mando una voz, o sea, tal vez de palabras, tal vez de una frase, y ustedes lo que tienen que hacer es escribir, ¿sí? Ya lo escriben, ¿sí? Esa es la parte importante. O yo les mando un texto y yo quiero escuchar cómo lo leen. ¿Sí? Porque tenemos que pensar, eso también es muy importante, ¿sí? No quiero pensar de que tienen que hablar como yo lo hablo, ¿no? Para aquellas personas que la lengua náhuatl es su segunda lengua, por favor, eso sí les pido, no se angustien porque es que no lo pronuncio bien. Pues es que como quisieran que yo pronunciara perfectamente bien el inglés, pues, para empezar no la uso, no sé ni con quién platicar en el inglés. Sí, si me voy a los Estados Unidos estaré obligado a escuchar y repetir, pero no es así. Estoy aquí y lo leo más en inglés, leerlo, y comprenderlo y hablarlo. O sea, también como tal vez a ustedes les pasa, ¿no? Es que yo sé que lo voy a pronunciar mal, pero cualquiera que me escuche, cualquier persona que me escuche, debe saber que no es mi lengua materna. ¿Cómo decirle que al que nos viene a visitar aquí, un extranjero de cualquier país que no habla español, enseguida vamos a notar que no habla español? Seguramente le va a fallar. Entonces, nosotros, ¿por qué no permitirnos también? Hablen y que no se detengan y que no, no prejuzguemos si lo hablamos bien o lo pronunciamos bien. Eso es práctica también. Entonces, es importante ya en esta parte, de la parte 2, tenemos que ya ir incursionando en eso, del hablar, del escribir, ¿no? Leer, eso es importante. Por lo tanto, en el nivel 3, prácticamente no voy a esperar a que lo pronuncien bien tampoco, pero sí ya quiero, bueno, vamos a ver que ya puedan escribir de manera más fluida, que si yo les digo, vayan a mi pueblo, y si mi mamá les dice una narración, pues ustedes vayan escribiendo. Y si escuchan una frase, ustedes lo pueden escribir. O si yo les digo una frase, ustedes lo escriben. Y ya lo pueden traducir, sí, en las dos.
de ida para allá y de para acá. O sea, español náhuatl o náhuatl español. ¿Cómo lo van a traducir? Pues a lo largo de lo que hemos estado mirando, ¿sí? Y van a empezar ustedes a decir, mire, no sé qué es lo que dice, pero yo ya empiezo a intuir de que, porque ahí tiene esa A, quiere decir que es de agua. Y si esto dice fui, a lo mejor es de traer, o a lo mejor quiere tomar agua. Bueno, sígale, sígale. O sea, lo hacemos como en el inglés. Si leo dos palabras no lo entiendo, pero tal vez un párrafo me da la idea de qué es lo que trata ese párrafo. Entonces, tenemos que ir aprendiendo usando nuestros conocimientos también en el aprendizaje tal vez de otras lenguas. Porque la lengua náhuatl es así. Entonces, si escuchas, por decir, conepillo, conepillo, no me acuerdo qué quiere decir, pero cone es bebé y pillo, pues suena a pollo, ¿no? Bueno, pues si suena a pollo, ¿será que es pollo? Entonces, ¿cómo lo traduces? Perfecto, eso. ¿Sí? Oye, pero yo escuché que allá dijeron, shikuiti at. Escuché que at es agua, ¿no? Pero vi que señaló la señora y dice shikuiti at. Entonces, tal vez lo que quiso decir es que vaya por agua. Exacto, eso es importante. Esos son los contextos que nos van a ayudar, ¿no? Pero estas cosas que les platico ahorita, lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir viendo seguramente hasta el tercer nivel, lo vamos a lograr eso. Pero entonces, en este segundo nivel, vamos ya a hacer cosas interesantes, escritura, lectura y oralidad. Si me van a escuchar o nos vamos a escuchar más platicar. Y también es cierto, es probable que podamos nosotros también, aquellas personas que yo sí sé que hay muchas personas quisieran certificarse. Y yo no puedo certificar. Pero si alguien en el tercer nivel me dice, oiga, yo quiero certificarme, la verdad es de que pudiéramos buscar qué institución, qué instancia nos puede ayudar para la certificación. ¿Sí? O sea, sí se puede, pero por supuesto, si alguien ahorita se siente ya con el dominio en la lengua, tanto escrito y hablado, y se quiere certificar, pues bueno, tal vez lo platiquemos y podamos orientar hacia dónde se puedan certificar, ¿sí? O sea, que son hablantes o que pueden hablar la lengua náhuatl. Y certificarse quiere decir de que tienes la competencia, ¿no? Y eso lo hace una institución que, en base a algunas evidencias que te van a pedir, o que les van a pedir, y entonces tienes que mostrar que sí tienes esos conocimientos y esas habilidades, ¿no? En cuanto a la lengua. Puede ser oral, escrito y por supuesto hablado. Entonces, para las personas que piensan que todavía no, pues bueno, creo que esta es la oportunidad para que sigamos mejorando y podamos pues ser un poco más, digamos, usuarios de nuestra lengua. Bueno, no sé si me faltó algo. Ahí tenemos a la maestra Janet, no sé si faltó algo que ella pudiera completar. Para mí, esa es una explicación rápida y vuelvo entonces a recordarles que esa evaluación diagnóstica para nivel 2, no se preocupen, en realidad es del nivel 1, o sea, no es otra cosa, es de nivel 1, que es como para que refuercen sus conocimientos, es como para decir, yo quiero saber qué tanto aprendieron del nivel 1 y ahí lo tienen ustedes. O sea, no hay otra cosa. O sea, no les estoy pidiendo que traduzcan textos, no, yo sé que no lo van a hacer porque eso no lo vimos en el nivel 1, ¿no? Entonces, todo lo que es la evaluación diagnóstica, sin problema, seguro estoy de que lo van a pasar bien, porque yo necesito saber que efectivamente tienen esos conocimientos, porque vamos a empezar a hablar de cosas que ya se vio y yo quiero que también ahí se sientan con esa posibilidad de que puedan interactuar. Y ahí vamos a hablar después sobre la plataforma como tal, ya cuando incursionen, todavía no, digo, es una plataforma muy sencilla, en donde ahorita estamos viendo la posibilidad también de que puedan charlar entre estudiantes, se puedan preguntar, y yo voy a tratar de hacer también mi presencia,
por lo menos una vez al mes, porque no puedo estar de modo, digamos, presencial muy seguido, pero está precisamente un foro que le llamamos un foro de dudas, que es muy importante, que ese foro de dudas lo vamos a seguir sosteniendo y que nosotros quisiéramos que interactúen entre alumnos. O sea, por decir así, que yo no sé qué significa papelech, por poner un ejemplo, papelech, ¿no? Y aquí me dice que traduzca papelech, pero ya le busqué por todos lados y no lo encuentro. ¿Alguien sabe qué es papelech? Y así lo hacen. Eso está bien, que si alguien ya sabe, es que papelech ya lo busqué, o en mi pueblo dicen papelech al gallo. Perfecto. O sea, esa interacción se tiene que dar, ¿no? Entre ustedes. Pueden preguntarse sin problema, no hay restricciones, ¿sí? De que se puedan preguntar. Yo sé que a veces lo hacen directamente conmigo, nada más que a veces puedo no soler contestar de manera rápida y me tienen que esperar, ¿sí? Pero yo sugiero siempre que lo hagan en foro de dudas. Y también si abrimos entre estudiantes, van a tener posibilidades de que yo quiero tener digamos, mandarle un mensaje directamente a Javier, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, Javier, a lo mejor quiero que me ayude en esto, entonces yo le pongo la pregunta, tal, tal, tal. Y ya Javier ya me contesta, o ya me dirá o sea, qué es lo que procede. ¿Por qué lo hacemos también? Porque presentimos, o que también creemos, y que a veces nos sucede también a nosotros mismos, que tal vez alguien no pregunta porque le da pena. Y eso a veces es normal, ¿no? ¿Cómo voy a preguntar? A veces yo siento que cosas tan sencillas y van a decir que acá ando preguntando cosas así de simples. Entonces tal vez no lo quiera hacer en foro de dudas, porque ahí en foro de dudas todos lo vemos. O sea, si somos 200, los 200 podemos ver esa duda. Y tal vez alguno dice, no voy a creer que no sepa. Entonces también actuamos a veces y no le contestamos. Como diciendo, pues que le busque. No, no, no. Esa idea nos la tenemos que quitar. Tanto la persona que tiene la duda que lo ponga. Y nosotros que a lo mejor sí sabemos apoyar. Porque los conocimientos tienen que ser colectivos. Los aprendizajes son colectivos. ¿Cómo aprendemos eso en lo individual? Pero el conocimiento tiene que ser colectivo. Que todos pongamos algo que nosotros sabemos. Yo estoy compartiendo lo que sé, ¿sí? Y también aprendo de ustedes, de todos los que me rodean. Voy a mi pueblo y mi pueblo me enseña. Voy a mi pueblo y con ellos aprendo, con ellos construyo, con ellos dialogo. Entonces, ¿cómo no va a ser un conocimiento? Esos conocimientos tienen que ser así, colectivos. A nadie le pertenece un conocimiento. Lo aprendiste porque alguien te lo dijo, lo aprendiste, lo sabes porque lo sacaste en algún libro, alguien se preocupó por dejarlo escrito, alguien investigó. Entonces, ¿qué es lo que hiciste? Lo que uno hace a veces es que uno dice, es que yo sé, no, sí lo supiste, pero por otros también, tal vez por tu papá, por tu mamá, por la comunidad, por los libros, de películas o lo que sea. Y ahí vamos aprendiendo. Si no fuera por esos recursos, ¿cómo lo haríamos? Entonces ningún conocimiento es tan personal, o sea, que alguien diga, solo es mío. No es cierto. Entonces compartamos. Yo sí los invito a que compartamos. Hagamos eso de compartir y que yo a veces digo mucho que si compartimos nos va a hermanar más. Vamos a sentirnos más en confianza y sentirnos mejor. ¿Sí? Entonces, creo que vamos a hacer eso y voy a permitirles un ratito, que creo que esto se fue un poquito más, pero me parece que en términos generales yo espero haber abordado más o menos cómo es el curso para que los que estén interesados, pues realmente no le piensen mucho y que se animen. La verdad es de que no hay de otra, si estamos interesados, aprendamos algo más y no solamente preguntemos como palabras sueltas, que cómo se dicen los números del 1 al 10, o cómo se dice buenos días, buenas tardes, o cómo se dice avión. O sea, eso no nos ayuda mucho. Yo prefiero que conozcan la lengua digamos, un poco más de fondo y que cualquiera de ustedes que les pregunte, oye, ¿y cómo
¿Cómo es el náhuatl? ¿Tiene verbos en infinitivo o no? Ya ustedes con seguridad pueden decir, no, no tiene. Ah, eso es un aprendizaje. ¿Y artículos? No, tampoco tiene. O sea, y si yo quiero decir, fui por agua, a ese es direccional, porque es de ir. Entonces, ¿qué decir de aquí para allá? Perfecto. Eso, tener esos conocimientos quiere decir que ustedes conocen las bases de la lengua. Y si quieren aprender palabras, yo les voy a decir, aquí está el vocabulario. Ahí hay un montón de palabras. Pero eso no es lo que nosotros estamos persiguiendo. Bueno, hasta aquí le dejo, porque si me emociono más, la charla puede continuar y hace falta el café. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a darle oportunidad, me parece que por ahí alguien tiene alguna pregunta y vamos a contestar, o que las intervenciones, vamos a dar unas intervenciones. Entonces, bueno, aquí vamos a estar para que pues levanten la mano los que quieran participar, o que por ahí en el chat pueden ustedes igual utilizar. También pueden, Citlali está levantando la mano, pueden activar el micrófono. Perfecto. Bueno, lo que yo quería preguntar es que si es necesario, bueno, si yo no tomé el primer curso, es decir, no estuve en el primer curso, pero tengo conocimiento básico del náhuatl, presento el examen, o sea, no hay ningún problema. Sí, en eso también lo pensamos, ¿eh? Y que por eso por ahí pusimos nuestro cartel de promoción. Si sientes que ya tienes los conocimientos básicos, pues puedes incursionar, por supuesto, para el nivel 2, sin problema. ¿Sí? Ok, gracias. Nada. No sé si Ade quiere comentar algo. Hola, buenas noches. Soy Genoveva. Sí. Mire, a mí me parece muy interesante el curso y estoy encantada de tomarlo. Tengo esta inquietud sobre los libros. ¿Será posible que lo podamos adquirir en físico? En físico. Sí, me lo han preguntado varios. Y la verdad es de que ahorita esos libros están agotados y tal vez yo pueda hacer alguna impresión. Claro que eso significaría que yo necesitaría dinero pues para hacer las impresiones, eso es una realidad. Y ahorita yo no he cotizado, por lo menos para saber cuánto puede costar un tiraje mínimo. O sea, para que sea más o menos costeable tendría que ser un mínimo de 100 ejemplares, porque entre menos ejemplares el costo se eleva mucho. Entonces, por eso, pues no conviene hacer libros, por decir, de 30, 40. No, yo creo que mínimo tendría que ser 100, y ahora sí les diría que los impresores dicen que con 500 baja mucho, pero si lo haces 1000, te baja mucho más. O sea, lo que cobran realmente es, digamos, es el diseño. Incluso yo sé que se puede, ya el costo puede bajar mucho porque ya utilizan otros tipos de técnicas para impresiones, pero ahorita no sé cuánto esté costando más o menos por libro. En el transcurso a lo mejor de que más después, a lo mejor en otra reunión yo les pueda decir si es que sí se puede hacer esos libros, y si lo tengo en físico, pues por supuesto que con gusto les aviso. Muchas gracias. Comentabas lo de la evaluación. Mira, la evaluación diagnóstica, nosotros ya fijamos más o menos cuántas preguntas son. Ya tenemos ahí que el promedio es 7 es lo que deben de alcanzar. Y cada pregunta no tiene un tiempo como cuánto tiempo necesitas para resolverlo. Te vamos a dar, por decir así, los días que tú necesites. Más bien nosotros vamos a decirle qué días son los que que la evaluación tú la tienes. Y vamos a explicar ahí cuando tú a ti ya te manden, por decir, tu contraseña para que puedas acceder a esta evaluación diagnóstica. Te vamos a decir cómo se va a resolver esa evaluación, ¿sí? Y ya te vamos a decir si puedes entrar, cuántas veces puedes entrar y salir, todo eso. ¿Sí? Nada más lo único que se te va a pedir es de que
tengas en cuenta que la evaluación se va a concluir, ¿sí?, en tal fecha y a tales horas. O sea, después de esa hora se cierra y ya no se puede volver a accesar. Pero todo eso, nosotros vamos a mandarte toda esa información. O sea, ya está hecha. Pero no va a ser, no es como cuando te dicen en la UNAM o en cualquier otra escuela, cuando dicen, no, pues tienes 3 horas. Y es continuas, o sea, las 3 horas. Nosotros te vamos a decir, tienes de tal día a tal día para que lo resuelvas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú puedes dejar un rato tu evaluación y puedes dejarlo y después regresar. Puedes cerrar incluso, o sea, apagar tu máquina y todo, y después lo haces. O sea, todo eso está previsto y ya todo eso vamos a informarles. Bien. Gracias, Alguien de nombre Mark está levantando la mano. Sí, disculpe, en su página va a estar publicando, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, es correcto. Ahí va a estar también, y también ahí, no sé si ya lo conocen, esta página, o sea, en mi Facebook yo también lo pongo, pero si ustedes conocen también el de la página que es Comprendiendo y Aprendiendo Náhuatl, así está la página, también ahí publicamos. Entonces, hagan eso si les interesa, incluso si todavía no envían el correo, háganlo, ¿sí? Y ya para que los tengamos registrados, y vamos a empezar en este caso para el nivel 2. Bueno, y como comentario general, ¿no?, pueden inviten quienes quieran o estén interesados. Y vamos a abrir posteriormente, que eso ya lo comentamos también, de que se va a abrir el curso para nivel 1 en julio. ¿Sí? O sea, nivel 1, o sea, básico, va a ser en julio. Y vamos a abrir el de nivel 2. Vamos a abrir otro curso. Por lo tanto, al año solamente se van a abrir 2 cursos. O sea, ya no, ahorita creo que ya tenemos programados. Es decir, para el siguiente año vamos a tener este curso de nivel 1 y 2 en enero. Y luego de ahí va a haber 1 y 2, no sé todavía si ya nivel 3 para el próximo año, sería en julio y agosto. Y tal vez para julio y agosto ya tengamos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, para que también tengan ustedes ese conocimiento, los que quieran acompañarnos a nivel 3, pues ya vamos a ir viendo en qué momento les podemos decir ya está. Pero yo les pido de favor, si pueden inviten que lo tomen el curso. Vuelvo a decirles que es gratis. No hay ni un solo peso. Tal vez lo único que pedimos es que les guste a ustedes el náhuatl, que les interese, que les apasione y que realmente le dediquen pues más tiempo. Eso es todo.